Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguro nos hará pensar y quizás un poco incomodarnos, Ah, sí. ¿De qué se trata? de la predestinación, Un tema que siempre genera debate. totalmente. Y para adentrarnos en este laberinto de ideas vamos a recurrir a un predicador, E. Cleveland. Muy cautivador, la verdad. Cleveland, sí. Vamos a analizar fragmentos de uno de sus sermones. Un sermón donde explora el libre albedrío y las consecuencias de nuestros actos. Ya sabes, ese rollo de tenemos control de nuestras vidas o todo está ya escrito. Es que Cleveland tiene una forma de conectar con la gente que es increíble. Exactamente. Y usa el humor, ¿no? Anécdotas personales. Sí, sí, hace que estas ideas teológicas tan complejas sean accesibles. Exacto. Plantea preguntas que te hacen pensar. Preguntas como, por ejemplo, ¿tenemos realmente el control de nuestras vidas? ¿O está todo preestablecido? ¿Cuánto influye la historia en nuestras decisiones? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué tiene que ver un perro con la predestinación? Tendrá que seguir con nosotros para descubrir. Exacto, exacto. Para empezar vamos a intentar, desentrañar el marco principal de Cleveland. Él habla de tres tipos de coacción, o sea, cosas que nos influyen: cósmica, histórica y consuetudinaria. Tres tipos de coacción, vaya. Sí. Y empieza con la que a mí me parece más alucinante, la coacción cósmica. Coacción cósmica suena intenso. La idea básica es que un plan divino, un guión cósmico, podría estar dictando nuestras acciones, como si nuestras vidas ya estuvieran escritas, ¿no? Seríamos solo actores siguiendo un libreto. Interesante. Y para ilustrar esto, Cleveland usa un versículo bíblico de Efesios, un versículo bastante potente que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y predestinados. Ese versículo siempre me ha dado que pensar. Es que es un tema complejo, ¿verdad? ¿Te parece limitante o te da cierta tranquilidad? No sé. Es un versículo que sin duda llama la atención. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque Cleveland, usando también las escrituras, refuta este mismo concepto. Argumenta que Dios no decide nuestras acciones por nosotros, sino que establece las consecuencias. Las consecuencias. Sí, y cita el versículo de Gálatas que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ah, claro. Y es aquí donde introduce la anécdota de Hailey Celeste, Hailey Celeste, ¿quién es Hailey Celeste? la perrita de su infancia. La historia es genial. Cleveland y su hermano querían un perro, lo deseaban con todas sus fuerzas y finalmente convencieron a su padre. Y él llegó a casa con una cacharrita adorable, aunque, bueno, un poco mestiza, seamos sinceros. Como suelen ser los perros adorables. Y la llamaron Hailey Celeste en honor a, bueno, ya sabes, a cierta celebridad que admiraban en ese momento. Claro, como hacen los niños pequeños. Y claro, inmediatamente empezaron a pelearse por ella. Cada hermano reclamó la mitad de Hailey Celeste, la dividieron justo por la mitad. Sí. Nadie les obligó a hacerlo, ¿eh? Fue su elección. Pero luego las consecuencias de esa decisión les golpearon en mitad de la noche. ¿Qué pasó? Hailey Celeste empezó a aullar. Y adivina, ¿quién tuvo que levantarse a lidiar con la situación? El padre. No, el hermano al que le pertenecía la mitad delantera. Qué mala suerte. Es que es una manera tan ingeniosa de ilustrar un concepto teológico tan complejo. Las decisiones son nuestras, pero las consecuencias, ya sabes, los resultados de esas decisiones ya están en marcha. Es como una ley universal. Es verdad. ¿Te acuerdas de alguna vez en la que tomaste una decisión aparentemente pequeña y tuvo consecuencias más grandes de lo que esperabas Sí, claro. y aprendiste de esa experiencia? Pues, muchas. Pero creo que esta historia de Hailey Celeste nos lleva al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel del marco de Cleveland. Te refieres a la coacción histórica. Exacto, a la coacción histórica. La idea de que estamos, bueno, influenciados, incluso limitados por los patrones, ya sabes, los comportamientos del pasado. Sí, sí. Y para ilustrar esto, Cleveland utiliza el ejemplo de la segregación en el sur de Estados Unidos. Habla de cómo, durante mucho tiempo, esos sistemas de injusticia racial, parecían inmutables, ¿no? Como si fuera lo normal, ¿no? Sí, la gente simplemente aceptaba los roles que se les asignaban. Y el ciclo continuaba, generación tras generación. Es que era como eran las cosas. Exacto. Y entonces Cleveland contrasta esto con el acto de Rosa Parks. Describe a Rosa Parks como alguien que desafió la coacción histórica, alguien que se negó a aceptar lo normal. Y al hacerlo, pues desencadenó un movimiento por el cambio, ¿no? Su negativa a ceder el asiento en el autobús fue como una grieta en los cimientos de esa coacción histórica. Totalmente.
Y Cleveland señala que este tipo de presión histórica también existe en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Sí, especialmente cuando se trata de tradiciones arraigadas. Usa el sábado, por ejemplo. El sábado. Sugiere que muchas personas observan el domingo como el sábado, no por una convicción bíblica, sino porque es lo que siempre se les ha enseñado, lo que sus familias siempre han hecho. Es el peso de la tradición, ¿no? El impulso histórico lo que los mantiene en ese patrón. Ya veo, ya Es veo. un paralelismo fascinante, ¿no? Entre los patrones sociales y espirituales, pero no está diciendo que todas las tradiciones sean malas. Claro. Más bien, está fomentando el pensamiento crítico, instando a los oyentes a examinar sus creencias, sus prácticas, a preguntarse, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo creo? ¿O simplemente sigo la corriente? ¿Simplemente hago lo que siempre se ha hecho? Interesante. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez atrapado por un patrón histórico? ¿Cómo lo has manejado? Pues es una pregunta muy relevante para nuestros días, ¿no? ¿Cómo ves tú la coacción histórica manifestándose en el mundo actual? ¿Hay patrones o sistemas que te sientas impulsado a desafiar? Sin duda la coacción histórica sigue presente en muchos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Desde las estructuras de poder hasta las normas sociales. Hay muchos ejemplos de cómo el pasado sigue influyendo en el presente. Totalmente. Hemos explorado cómo esas grandes fuerzas históricas moldean nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con los patrones que creamos nosotros mismos? Ahí es donde entra la coacción consuetudinaria, ¿verdad? Exactamente. La coacción consuetudinaria se refiere al poder del hábito, a los patrones que creamos en nuestras propias vidas, Esos hábitos arraigados. que son difíciles de romper. Uf. A veces parece que estamos atrapados en un bucle, ¿no? Repitiendo los mismos comportamientos una y otra vez, incluso cuando sabemos que no nos sirven. Totalmente. Y Cleveland usa una analogía interesante para explicar esto. Habla de la transición de estar soltero a casarse. Es como si eligieras liberarte de tu historia individual, ¿no? De tu Uy. forma de vida independiente, para abrazar algo completamente nuevo. ¿No te parece un poco simplista decir que el matrimonio se trata solo de liberarse de la historia individual? También está el aspecto de construir algo nuevo juntos, ¿no crees? Tienes razón. La analogía del matrimonio puede ser un poco reduccionista. Es cierto que implica renunciar a cierta independencia, pero también se trata de construir una nueva identidad como pareja, de crear una historia compartida. Es un proceso complejo que va más allá de simplemente romper con el pasado. Sí. Tienes razón. Para ilustrar mejor esta idea de coacción consuetudinaria, Cleveland comparte otra historia personal. Esta vez sobre cómo se perdió de camino a una reunión en un campamento. Sí. Habla de esa lucha interna entre el orgullo, ¿no? Y la necesidad de admitir que se había equivocado. Describe esa sensación de terquedad, ¿no? Esa negativa a dar marcha atrás, aunque sabía que iba en la dirección equivocada. Sí, y luego esa creciente sensación de desesperación a medida que oscurece. Y se da cuenta de que está decepcionando a todos. Y finalmente, esa ola de alivio cuando se traga su orgullo, da la vuelta al coche y vuelve al camino correcto. Y hay un toque conmovedor en la historia. Su esposa, en lugar de reprenderlo, simplemente le ofrece apoyo. Es la belleza de la gracia, ¿no? Y la comprensión, especialmente cuando estamos tratando de liberarnos de los patrones arraigados, esas coacciones consuetudinarias. Y aún mejor, su hijo pequeño, que inicialmente señaló el error, le ofrece aliento. Un bien hecho por finalmente volver al camino correcto. Es un bonito recordatorio, ¿no? De que incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando dejamos que esas coacciones consuetudinarias nos controlen por un tiempo, siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo, para aprender, para crecer. Es una historia muy humana, ¿verdad? Todos nos quedamos atascados en nuestras rutinas, en nuestras formas de pensar. Pero Cleveland nos recuerda que el cambio, aunque sea incómodo, siempre es posible. Sí. Y creo que todos nos podemos identificar con esa lucha interna, ¿no? Entre el orgullo y la necesidad de cambiar de dirección. Absolutamente. Yo sé que personalmente lucho con la procrastinación. Es un patrón en el que sigo cayendo, aunque sé que no me sirve. ¿Tienes algún hábito arraigado que te cueste romper? No me hagas hablar de mis intentos fallidos de organizarme mejor. La coacción consuetudinaria del desorden me persigue. Pero volviendo a la historia de Cleveland, lo que me parece fascinante es el juego entre la elección y la consecuencia. Aunque finalmente eligió el camino correcto, tuvo que afrontar las consecuencias de su decisión inicial. Ese tiempo perdido, ese estrés añadido, todo fue resultado directo de su terquedad. Exacto. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial de Cleveland, ¿no? ¿Tenemos realmente el control de nuestras vidas? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, si entiendo bien a Cleveland, parece que está diciendo que la predestinación, en el sentido de que nuestras elecciones estén predeterminadas, no es realmente el punto central. Exacto. Él no niega la existencia de un plan divino,
pero enfatiza el poder de la acción humana, el peso de nuestras decisiones dentro de ese marco más amplio. Entonces, incluso si no controlamos todos los resultados, nuestras decisiones siguen siendo profundamente importantes. Ellas moldean quiénes somos y el impacto que tenemos en el mundo. Es un llamado a la responsabilidad, ¿no? No podemos simplemente culpar a nuestras circunstancias o decir, el diablo me obligó a hacerlo. No, tenemos que hacernos responsables de nuestras elecciones y estar dispuestos a afrontar las consecuencias, tanto las buenas como las malas. Y eso, amigo mío, es una conclusión poderosa. Realmente lo es. Lo que me parece interesante es que Cleveland no se limita a decir, tenemos libre albedrío y ya está, como si fuera tan simple. Más bien nos invita a pensar, ¿no?, en cómo ese libre albedrío interactúa con un marco más amplio, ya sea un plan divino o las consecuencias naturales de nuestras acciones. Y es que no es una dicotomía simple. No es solo destino o libre albedrío. No. Parece que Cleveland sugiere, no sé, como una especie de danza entre los dos conceptos. Tenemos la libertad de elegir, pero esas elecciones se desarrollan dentro de un contexto que ya está en marcha. Totalmente, sí. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo impacta esta comprensión de la predestinación en nuestra vida diaria? ¿Cambia nuestra forma de tomar decisiones? Esa es la pregunta del millón. Si creemos que todo está predestinado, nos volvemos pasivos, simplemente aceptamos lo que venga, o nos esforzamos aún más sabiendo que cada elección tiene un peso real. Lo curioso es que Cleveland no se inclina por ninguna de las dos opciones. No nos dice, relájense, ya todo está decidido. Ni tampoco esfuércense al máximo para cambiar su destino. Más bien, nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y a ser conscientes de las consecuencias. Es como si dijera, reconozcan la complejidad del asunto. Sí. No hay respuestas fáciles, pero vivan con intención, tomando decisiones conscientes, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Y eso, creo, es un mensaje poderoso y liberador a la vez. Sí. Nos libera de la carga de tener que controlarlo todo, pero al mismo tiempo nos empodera para ser agentes activos en nuestras propias vidas. Me gusta esa idea. No se trata de resignación, ¿no? O de un esfuerzo desmedido, sino de una participación consciente en el tejido de nuestras vidas. Y quizás al final esa sea la esencia de la predestinación. No un camino predeterminado, sino una invitación a vivir con propósito, haciendo que cada elección cuente.